Se acerca el buen tiempo y empiezan a aflorar un montón de vehículos como este, de 2 ruedas, incluso 3 o incluso 4, pero con el mismo concepto de disfrutar del buen tiempo y de sentir el aire en el pecho. Y por nuestra parte os ofrecemos la prueba de esta Suzuki Burman 400, un modelo ya por todos conocido que mantiene esa esencia de scooter convencional, clásica, pero también es la parte positiva de esta moto, que la conocemos de sobra: comodidad, un motor con fuerza y garra de un solo cilindro y con 29 caballos y un precio que está cada vez más competitivo. Así que empezamos la prueba. Arrancamos motores sin complicación, probamos tus coches con buena vibra y pasión, motos también en ruta y ciudad, con Ángel, Alejandro y Alex, a toda velocidad, supermotor, vamos rodando. Empezamos por la parte estética con este frontal, un frontal afilado que se ha ido adaptando a los tiempos y que ofrece este formato muy afiladito y que viene acompañado de estas 2 branquias laterales en las que incorporan los intermitentes que, si nos asomamos un poquito, todavía vemos ese bombillón halógeno. Sí tenemos LED en toda la parte central, es decir, en luces de cruce y largas y de posición, y justo por encima tenemos esta gran superficie de pantalla de cortavientos, que luego en marcha os contaré un poquito qué tal va. Y bueno, en cuanto a colores tenemos 3 opciones: una opción en azul, otra en negro con las llantas rojas y esta que tenemos, este gris pastel con las llantas en azul. Yo creo que esta sería la opción que me recuerda más a la gama actual de Nakeds y Rs, por el tema del azul, la combinación de azul y gris, pero bueno, son los 3 colores bastante sencillitos y elegantes. En la parte lateral pues vemos una scooter convencional, un Gran Turismo, una maxi scooter con la misma proporción habitual. Tenemos toda la línea de carenado un poquito más ancha en la moto para cubrirnos bien el golpe del aire, ¿vale?, en las piernas. Luego en la parte baja tenemos un reposapiés que, aunque no es grande, tenemos 2 posiciones diferentes, una para ir con los pies más adelantados y otra un pelín más grande y baja en posición horizontal para una posición más relajada. Como siempre, túnel donde nos encontramos el depósito de gasolina, que va con llave. Esta tapa siempre se va a poder abrir, al igual que las guanteras. Las guanteras no tienen cierre, por lo tanto no podremos dejar en la calle nada, ¿vale?, aquí de valor, porque no van con el cierre de la moto. Aquí tenemos menos espacio, pero bueno, podemos seguir guardando cosas. En la parte derecha sí tenemos una toma de mechero para poder conectar el teléfono. Seguimos hacia la parte trasera y, como siempre, tenemos una subida del subchasis trasero, también carenado todo con el color, en este caso gris pastel, y un asiento en 2 piezas, la parte de atrás bastante más elevada, como es habitual también en este tipo de scooters. Y, ¿qué os voy a decir? Pues anchura, comodidad, bien mullido para que vayamos cómodos 2 personas. Es decir, si tenemos la necesidad o el gusto de ir 2 en un vehículo de 2 ruedas, siempre os voy a recomendar este tipo de scooter, o irnos ya a un maxi trail gigantesco, pero esta es la solución, digamos, más barata para poder ir 2 realmente cómodos. Dicho esto, parte trasera final. Esta es, yo creo que es la marca de identidad de la Suzuki Burman, ¿vale? Bastante voluminoso, bastante afilado, igual que hemos visto en la parte delantera, y con una zona de pilotos aquí con tecnología LED también, dividido en 2 zonas, una zona roja en la parte alta, la parte lateral más baja para los intermitentes en este color transparente, y luego una parte baja sin mucho que señalar. Tenemos un portamatrículas con la luz de matrícula aquí en posición superior, catadiópticos ya que vienen incluidos como tiene que ser, como cumple la normativa, y en la parte derecha tenemos este gran escape, un escape que no tiene nada llamativo, de serie, sonido a scooter 100% y con este protector de plástico con esta imitación de fibra de carbono.
Y no me enrollo más, me voy a subir para que veáis cómo llego con mi 1,74 m más o menos. Y como veis, bastante bien. Es un asiento bastante bajo, por debajo de los 800 milímetros, pero como ya sabéis, en la mayoría de scooters suelen ser anchos, por lo tanto nos obligan a arquear un poco las piernas y no llegar tan bien como llegaríamos en una moto convencional. Pese a eso, llegamos bien, como veis tengo flexionadas las piernas incluso. Y en cuanto a posición de los pies, lo que os comentaba, tenemos esta posición, que nos cabe el pie más o menos bien, podremos jugar un poquito con estas distancias, y luego ya más relajado incluso sobre todo para carretera, que no tenemos que estar todo el rato bajando el pie, tenemos esta posición también bastante cómoda. En cuanto al manillar sencillo, convencional, orientado hacia nosotros y con una anchura suficiente. Está claro que tampoco vamos a tirar de un manillar más ancho, porque esta moto lo que necesitamos es que sea ratonera y que se mueva bien entre el tráfico. En cuanto a tecnología y cuadro de instrumentos y demás, no os puedo enseñar casi nada. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo más analógico que tenemos en el mercado. Tenemos dos esferas, una para la velocidad y otra para las revoluciones, y luego todos estos testigos. Tenemos el uso de la llave, el control de tracción, en la derecha temperatura del motor, nivel de batería, el modo eco, que ahora os lo cuento, y en la parte central sí tenemos una pantalla blanco y negro donde tenemos el odómetro. Aquí bastante información como la temperatura ambiente, el consumo real, consumo medio y el rango de autonomía que tenemos, y justo encima tenemos el nivel de gasolina y la hora. Tenemos toda la información, pero al estilo más convencional, y que a mí realmente lo que más me gusta de esta moto, que es una moto para el día a día y que no requiere de ningún aprendizaje previo. Es una scooter de las que ya conocíamos, que funciona de maravilla. Por último, también tenemos este detallito, es una moto pesada. Si queremos aparcarla un poco en cuesta, tenemos un freno de mano que la deja fija y así no hay dudas de que se va a quedar en su sitio cuando la aparquemos. Y para quitarlo, apretamos y se va. Capacidades. Por un lado tenemos en el depósito 13,5 litros, ¿vale? Con el consumo luego os contaré, pero es probable que haga cerca de los 300 kilómetros de autonomía en modo muy tranquilo, y bajar un poquito a 200 y algo si vamos por carretera. Y en cuanto a lo que más nos importa de este tipo de motos, es lo que hay debajo del asiento. Para abrirlo, apretamos la llave y giramos hacia el on. Primera parte negativa, por lo menos en esta unidad de serie, el espacio de carga, digamos, es bastante reducido. No sé si han cambiado esta pieza o no, pero bueno, se agradecería un poquito más porque es un poco molesto. Pero bueno, el hueco bajo el asiento, como veis, tenemos aquí, esto no está tapizado, un hueco bastante ancho, es decir, que nos cabría bien un casco integral, pero poquito más en cuanto a cascos. ¿Por qué? Porque no hay distancia suficiente para meter dos seguidos, entonces podemos meter el casco y luego objetos de menor tamaño a su alrededor, ¿vale? Porque está bien aprovechado, pero sí que es cierto que no es muy largo esta boca, por lo tanto nos va a imposibilitar un poco guardar más de un casco. Así que creo que ahí podría mejorar un poquito, porque de una maxi scooter lo que exigimos un poquito, aunque no sea obligatorio, que podamos meter dos cascos, al menos de tipo jet. Una scooter de toda la vida, eso es la Suzuki Burman 400, y no lo digo al tuntún, al final es una moto, una scooter urbana de las de siempre, una scooter que no juega a aparentar ser cosas que no son, no tiene ruedas de tacos, no tiene una suspensión mejorada, pero lo que sí tiene es un confort de marcha que ahora os contaré con más detalle, increíble. Empezamos esta parte rodando para que os cuente un poco mis impresiones de esta moto. Y es que el confort es máximo, la forma que tiene el asiento, la altura libre al suelo que tiene desde la parte superior del asiento, es que es para todas las tallas. Encima, pese a ser una moto ancha, porque obviamente este tipo de scooters ya GT tienen bastante envergadura,
la hace una moto muy sencilla de manejar. Las ruedas pequeñitas hacen que el ratoneo entre coches sea muy bueno, y además este motor 400 creo que es un acierto. Sabemos que hay scooters más potentes, sabemos que hay scooters más ligeras, pero yo creo que el equilibrio que consigue Suzuki con este vehículo es el equilibrio perfecto. Muchos dirán que por qué Suzuki sigue manteniendo este modelo casi intacto, sin mucha actualización, sobre todo en el diseño. Y es que creo que la esencia de esta moto es que no necesita actualización. Suzuki suele ser conservadora en estos casos, y en este caso concreto está más que justificado. Es un vehículo que funciona, que sigue teniendo un diseño bastante aparente y sobre todo una fiabilidad, una tecnología y un motor al alcance de muy pocos, sobre todo si aunamos esas tres virtudes. Por lo tanto, no necesita renovación. Nos puede gustar más el diseño o menos, pero no es una moto que veas y digas, joder, está desactualizada. Es una moto que cumple y de sobra en casi todos los apartados. En cuanto a habitabilidad, ya os he contado antes un poco, tenemos bastante hueco bajo el asiento, aunque sí es verdad que he hecho en falta esa esencia de que nos quepan dos cascos integrales juntos y esas cosas, pero bueno, hay que recapacitarlo de manera que veamos este scooter como algo más equilibrado y no solo buscando esa habitabilidad máxima que tenía antes. Por lo demás, también tenemos esas guanteritas a los lados, completa en todos los aspectos, sinceramente. En cuanto a tecnología, ya os he contado antes, pero bueno, tenemos poquita cosa, no tenemos modos de conducción, lo que sí tenemos es el control de tracción y el ABS, obviamente, que funcionan de maravillas. No he notado nada extraño, tampoco he conducido con lluvia durante esta semana, pero tiene buena frenada, tiene un tacto en las manetas bastante bueno, y la suspensión, pues bueno, la noto un pelín dura, ¿vale? Pero creo que es habitual en este tipo de scooter, que priman la estabilidad y demás, y sobre todo la firmeza en la conducción. Por lo tanto, puede que si pillamos algún resalto, algún badén, tengamos que hacerlo despacito para que no sufra ni nuestro trasero ni la scooter. Si seguimos hablando del confort, pues tenemos una gran pantalla protectora contra el viento que nos protege, como ya os he dicho, bastante bien. Tiene una altura suficiente para una talla media española, y eso quiere decir que el confort aumenta más. O sea, no solo tenemos una buena posición, un buen mullido del asiento, sino que esta protección aerodinámica nos va a permitir hacer más kilómetros por autovía, sobre todo, que es donde vamos a tener mayor velocidad sin tener mayor problema. Tened en cuenta, y creo que pasa en la mayoría de las motos, que si ya medimos más de 1,75 o 1,80, no nos va a tapar, a no ser que compremos un complemento para subirlo un poquito. Entonces es probable que según el casco que tengamos turbulencias en la cabeza. Por lo tanto, pueden ser bastante incómodas, pero bueno, eso ya hay siempre opciones extra para suplir esta falta de confort puntual para aquellos que tengan tallas ya grandes. Por lo tanto, y a modo de conclusión en este apartadito, yo me preguntaba sobre los datos y la ficha técnica si era suficiente 29 caballos para mover este scooter GT, porque al final lo ves grande, lo ves probablemente pesado sin conocer, y te preguntas si va a ser suficiente para movernos con soltura por carreteras. Y la conclusión es que sí, no es una moto para coger velocidades máximas a lo loco, ¿vale? Porque 29 caballos dan para lo que dan, pero sí es verdad que los coge con brío, y el variador automático que lleva, el CVT, nos permite tener una buena salida desde cero, ¿vale? O sea que tiene buena aceleración, y luego, según vamos subiendo, se va calmando la moto. Es decir, que según vamos, sobre todo de 80 a 120, pues la moto va a ir más calmada. No es que le falte potencia, pero la dosifica de otra manera, ¿vale? Para que tengamos buena agilidad desde cero, que parezca una moto ligera y nos sintamos bien. Y luego, para no forzar tanto el motor y demás, vamos a alcanzar los 120 de manera más progresiva. No quiere decir que no llegue, incluso coge más velocidad, pero
para movernos en ese rango, la marca ha decidido tener esa compensación, ¿vale? Para que yo creo que al final han visto por el uso que hacen los clientes y demás, pues que quieren una moto ágil, y la agilidad para un scooter tiene que ser de 0 a 50, así que yo creo que está bastante justificado. Vale, el peso en orden de marcha son 218 kilos, ¿vale? O sea que no se aleja mucho de una moto de estas características de otras marcas, ¿vale? El depósito de gasolina está en 13,5 litros, lo que nos va a permitir hacer más o menos en torno a 280-300 kilómetros antes de que salte la reserva, ¿vale? Porque el consumo puede estar en torno a los 3,5 o 4 litros a los 100, como mucho. Pues hasta aquí la prueba de esta Suzuki Burman 400. Toda una leyenda ya en nuestras carreteras y sobre todo en nuestras ciudades, que sigue marcando esa diferencia que quiere Suzuki. Ser conservadores, seguir apostando por productos que han funcionado y que se pueden ir adaptando con el paso del tiempo sin perder esa esencia, y sobre todo apostando por lo clásico en cuanto a diseño para esto. En un mundo en el que cada vez hay más crossover o motos sub o como las queramos llamar, Suzuki sigue apostando por esta Burman, que es ya todo un referente en los últimos 20 años. Y encima no olvidéis que tenéis este pedazo de scooter por menos de 8.000 euros ahora mismo. Aplican esas condiciones que tienen en la web, así que yo creo que es un producto bastante llamativo, por un precio ajustado a 200 euros. Así que nada, agradecer como siempre a Suzuki la cesión de esta Burman, y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, darle a la campanita si queréis recibir las notificaciones, y si queréis apoyar al canal, darle un buen like, que nos ayuda bastante a seguir creando contenido. También nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, X o TikTok, y si tenéis más curiosidad y queréis más información sobre este scooter o motos o también coches, lo encontraréis todo en el blog de supermotor.online. Nos vemos, hasta pronto.